El polvo del camino se mezcla con el sudor. Cada paso duele más que el anterior. Una joven embarazada avanza montada sobre un burro, sintiendo cómo la vida dentro de ella se prepara para llegar. Quizás esta misma noche, su esposo camina a su lado, agotado, dudando si hizo bien en traerla. Faltan apenas unos kilómetros para Belén, pero podrían ser 1000. Esta es la noche anterior al día que cambiaría la historia para siempre, y nadie, absolutamente nadie, lo sabe todavía. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Estamos aquí, en la penumbra, en ese espacio sagrado entre la vigilia y el sueño, listos para emprender un viaje al corazón mismo de una historia que ha resonado durante 2000 años. Acomódate, respira profundo, cierra los ojos si quieres. Vamos a caminar juntos por un sendero de tierra y piedra, bajo un cielo tachonado de estrellas, hacia una pequeña aldea que pronto lo sería todo. Estamos en el año 4 antes de la era común. Aunque parezca paradójico, Jesús no nació en el año 0 de nuestra era, sino unos años antes. Según los cálculos históricos más rigurosos, el Imperio Romano gobierna el mundo conocido. César Augusto ha ordenado un censo, un registro de población que obligará a miles de personas a viajar a las ciudades de sus ancestros para ser contadas, para ser controladas. En la provincia romana de Judea, en la región de Galilea, una joven llamada Miriam, María, recibe una noticia que lo cambia todo. Está embarazada. Y su prometido, José, debe tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Cómo es posible que un viaje de 5 días a través del desierto y las montañas, emprendido por 2 personas comunes en circunstancias extraordinarias, se haya convertido en el eje central de la fe de miles de millones de personas? ¿Qué ocurrió realmente en ese camino? ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué temían? Esta noche buscaremos respuestas. No desde la teología, sino desde la historia, desde la arqueología, desde la experiencia humana universal de 2 personas enfrentando lo desconocido. Esta noche caminaremos con ellos. Sentiremos el frío de las noches en el desierto de Judea. Escucharemos las conversaciones susurradas bajo las estrellas. Conoceremos el mundo real del siglo I. Las caravanas de peregrinos, los peligros del camino, las posadas abarrotadas, la angustia de buscar refugio. Descubriremos datos que quizás nunca escuchaste, que el burro probablemente nunca existió, que Belén era tan pequeña que tal vez no tenía posadas en absoluto, que el nacimiento pudo ocurrir en una cueva usada como establo. Cada palabra que escucharás esta noche está fundamentada en documentos históricos, en los evangelios entendidos como textos de su época, en evidencias arqueológicas del Israel del siglo I, en el conocimiento profundo de cómo vivían, pensaban y viajaban las personas de aquel tiempo. Prepárate para ver esta historia con ojos nuevos, para entender el contexto político que forzó ese viaje, para sentir la vulnerabilidad de 2 personas jóvenes enfrentando el escrutinio social, la pobreza, el miedo y la esperanza, para comprender por qué este relato, despojado de todo adorno posterior, sigue siendo profundamente conmovedor. Cierra los ojos, respira. Vamos a viajar 2000 años atrás. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, acomódate y comencemos.
Imaginemos por un momento el paisaje que conocieron María y José desde su infancia. No el Israel moderno, no las imágenes idealizadas de tantas pinturas, sino el Israel real del siglo I, la provincia romana de Judea, con sus colinas áridas, sus valles fértiles, sus pueblos de piedra caliza que brillaban como huesos bajo el sol implacable del Medio Oriente. Nazaret, el pueblo donde ambos vivían, era tan insignificante que no aparece mencionado en ningún texto histórico de la época fuera de los evangelios. Arqueólogos modernos han excavado lo que queda de aquel Nazaret y han descubierto algo sorprendente. Era una aldea diminuta, quizás de 200 personas como máximo, construida sobre una ladera rocosa. Las casas eran simples: muros de piedra, techos de madera y paja, pisos de tierra apisonada. Algunas familias vivían en cuevas naturales ampliadas y mejoradas con construcciones de piedra. No había edificios públicos importantes. No había sinagogas elaboradas. Era, en palabras de un habitante del siglo I, un lugar del que nada bueno podía salir, pero intentemos sentir cómo era vivir allí. El amanecer llegando lentamente sobre las colinas de Galilea, tiñendo el cielo de rosa y oro. El canto del gallo, el aroma del pan horneándose en hornos de barro. Las mujeres caminando en grupos hacia el pozo comunal, con jarras de cerámica sobre sus cabezas o sus hombros, intercambiando noticias en arameo, la lengua del pueblo. Los hombres preparándose para el trabajo del día. Carpinteros como José, agricultores cuidando sus pequeñas parcelas de olivos o higueras, pastores llevando sus rebaños de ovejas o cabras hacia las colinas. La vida en Nazaret seguía ritmos antiguos, prácticamente inalterados durante siglos. Los romanos gobernaban, sí, pero estaban lejos, en las ciudades importantes. Aquí, en este rincón perdido de Galilea, la vida era esencialmente la misma que habían vivido los ancestros. Trabajar la tierra, honrar el Shabbat, recitar las oraciones tradicionales, mantener las leyes de pureza, esperar, siempre esperar al Mesías prometido, que algún día vendría a liberar a Israel. Según los evangelios, María tenía probablemente entre 13 y 15 años cuando quedó embarazada. Esto nos puede sonar extremadamente joven, pero en el contexto del siglo I era la edad normal para el matrimonio. Las jóvenes eran prometidas en matrimonio poco después de alcanzar la pubertad, a menudo en arreglos negociados entre familias. El matrimonio judío de la época tenía 2 etapas. Primero, los esponsales o kiddushin, una promesa legal vinculante. Luego, meses o hasta un año después, la nisuin, cuando la novia se trasladaba a la casa del esposo y comenzaba la vida conyugal. María y José estaban en esa primera etapa, legalmente comprometidos, pero aún no viviendo juntos. Y fue entonces cuando todo cambió. Imaginemos la mente de María, una joven de un pueblo pequeño donde todos se conocen, donde los rumores vuelan más rápido que las palomas. Una muchacha educada en la piedad, que conoce las historias de las matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel, Ana, que ha crecido recitando los salmos, escuchando las lecturas de la Torá en la sinagoga local, ayudando a su madre con las tareas del hogar, aprendiendo a moler grano, a hilar lana, a coser pan. Un día, su vida se divide en un antes y un después. Los evangelios hablan de un ángel, de un mensaje divino. Pero dejemos por un momento la teología y pensemos en la experiencia humana. María descubre que está embarazada y José no es el padre. No todavía. No han consumado su unión. ¿Puedes imaginar el terror? En una sociedad donde el honor familiar era todo, donde una mujer acusada de adulterio podía ser repudiada públicamente, donde el castigo tradicional, aunque ya poco aplicado en tiempos romanos,
era la lapidación. María enfrenta la posibilidad real de ser abandonada, deshonrada, convertida en paria social. Su familia quedaría marcada, su futuro destruido. Ahora pensemos en José. Los evangelios nos dicen que era un tectón, una palabra griega que tradicionalmente se traduce como carpintero, pero que en realidad significa algo más amplio, un artesano de la construcción. Probablemente trabajaba tanto con madera como con piedra, construyendo vigas para techos, puertas, arados, tal vez ayudando en la construcción de casas. Era un trabajo duro, manual, que requería fuerza física y habilidad. No era un trabajo rico, pero tampoco el de los más pobres. José podría mantener una familia, pero sin lujos. Imaginemos su conflicto interno. Ama a María, la ha elegido o ha aceptado la elección de su familia. Ha pagado o acordado pagar el mohar, el precio de la novia, a la familia de ella. Ha planeado su futuro juntos. Y ahora, esto. Ella está embarazada. Dice que no ha conocido a ningún hombre. ¿Qué debe creer? ¿Su corazón, que le dice que ella es buena? ¿O la evidencia, que parece condenarla? Según el Evangelio de Mateo, José decide repudiarla en secreto, para no exponerla a la vergüenza pública. Es un acto de una compasión extraordinaria. La ley le daba derecho a denunciarla públicamente. Pero José, que la tradición cristiana luego llamaría el justo, elige el camino de la misericordia. Planea romper el compromiso discretamente, permitiéndole a ella alguna posibilidad de un futuro, aunque limitado. Pero entonces, el Evangelio nos dice que José tiene un sueño. Un mensajero divino, un ángel, le revela que el niño que María lleva es del Espíritu Santo, que debe casarse con ella, que el niño se llamará Yeshua, Jesús, que significa Yahvé salva. Desde una perspectiva histórica, no podemos verificar revelaciones sobrenaturales, pero podemos observar el resultado. José cambia de opinión. Decide quedarse con María, la acepta públicamente como su esposa, asume la paternidad del niño que no es biológicamente suyo, se convierte en su protector. Este es un acto de valentía casi incomprensible. José arriesga su propia reputación. Los vecinos murmurarían. La gente contaría los meses entre el matrimonio y el nacimiento. Se harían preguntas. Pero José no abandona a María. La toma consigo, la lleva a su casa, le da su nombre al niño. Y así comienza esta historia. No con gloria ni pompa, sino con vulnerabilidad, con escándalo, con dos personas jóvenes enfrentando el juicio de su comunidad, pero decididos a seguir adelante juntos. Los meses pasan, el embarazo de María avanza. Podemos imaginar las miradas que recibe cuando camina por las estrechas calles de Nazaret, las conversaciones que se detienen cuando ella aparece, las mujeres mayores que murmuran. Pero también podemos imaginar que hay quienes la defienden. Su prima Isabel, según el Evangelio de Lucas, que también está milagrosamente embarazada en su vejez. Tal vez algunas amigas leales. Y José, siempre José, a su lado. Y entonces llega el edicto del emperador. Según el Evangelio de Lucas, en aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronara todo el mundo habitado. Históricamente, sabemos que Augusto efectivamente ordenó varios censos en diferentes partes del imperio durante su largo reinado. Estos censos tenían propósitos fiscales y de control, saber cuántas personas había, dónde vivían, qué propiedades tenían, para poder cobrar impuestos de manera más eficiente. Los censos romanos normalmente requerían que las personas se registraran en su lugar de residencia, pero en Judea,
respetando las costumbres locales. Parece que se permitió que las personas se registraran en las ciudades de sus ancestros tribales. Para José, que pertenecía al linaje del rey David, esto significaba Belén, Beit Lehem en hebreo, casa del pan, la pequeña ciudad donde 1000 años antes había nacido el más grande rey de Israel. Y así se preparan para el viaje. Un viaje de aproximadamente 140 kilómetros desde Nazaret en Galilea hasta Belén en Judea. En las condiciones del siglo I, caminando o montando en burro, este viaje tomaría entre 4 y 6 días, dependiendo de la ruta y el paso. María está en el 9º mes de embarazo. Cualquier partera moderna diría que es una locura emprender tal viaje, pero José no tiene opción. El censo es obligatorio. No registrarse significaría problemas con las autoridades romanas. Y quizás José ve en este viaje una oportunidad. Salir de Nazaret, lejos de los ojos críticos, buscar un nuevo comienzo en la tierra de sus ancestros. Así que hacen los preparativos. Reúnen lo poco que tienen. Mantas, algo de comida, agua en odres de cuero. Tal vez José consigue o pide prestado un burro para que María pueda montar en él, aunque esto no está mencionado en los evangelios. Es una adición de la tradición posterior. Podrían haber viajado con una caravana de otros peregrinos buscando seguridad en números. O quizás viajaron solos, pobres entre los pobres. Se despiden de su familia, de su pequeño pueblo. Y una mañana, mientras el sol apenas comienza a iluminar las colinas de Galilea, comienzan a caminar hacia el sur, hacia Belén, hacia el destino. El primer día de viaje es siempre el más difícil. Los pies aún no están acostumbrados. Los músculos se quejan. La mente todavía está en casa, preguntándose si realmente era necesario partir, si no habrá sido mejor esperar. Imaginemos a María y José saliendo de Nazaret al amanecer. El aire fresco de la mañana, todavía con el frescor de la noche. El cielo aclarándose gradualmente, pasando del índigo profundo al azul pálido del día. Los primeros pájaros comenzando a cantar, y el camino de tierra y piedra extendiéndose ante ellos como una promesa y una amenaza a la vez. Si viajan con una caravana, y es probable que lo hagan, por seguridad, no están solos. Hay otras familias también obligadas por el censo a viajar, ancianos que regresan a las tierras de sus antepasados, jóvenes que llevan a sus familias, niños corriendo entre los adultos, inconscientes del peso del viaje, comerciantes aprovechando el flujo de peregrinos para hacer negocios en el camino, todos mezclándose en ese río humano que fluye hacia el sur, hacia Judea, hacia las ciudades de registro. Las conversaciones en el camino son una mezcla de preocupaciones prácticas y quejas políticas. ¿Por qué los romanos nos obligan a esto?, murmura un hombre mayor, como si no tuvieran ya suficiente control sobre nosotros. Otro responde: es para los impuestos, siempre es para los impuestos. Primero nos cuentan, luego nos exprimirán más. Una mujer comenta: al menos el camino está tranquilo. No hay bandidos cerca de Séforis estos días. Séforis, esa es la primera ciudad importante que podrían pasar. A solo unos 5 kilómetros al noroeste de Nazaret. Una ciudad que en ese momento está siendo reconstruida por Herodes Antipas, el gobernante títere de Roma en Galilea. Es posible que José haya trabajado allí alguna vez, ayudando en las construcciones, ganándose el pan como tectón. Las ciudades en construcción siempre necesitan artesanos, pero hoy no se detienen en Séforis. Siguen hacia el sur, atravesando el valle de Jezreel,
esa gran llanura que ha visto tantas batallas a lo largo de la historia de Israel. Aquí, en este valle amplio y fértil, se libraron las guerras entre los jueces y los cananeos, entre los reyes de Israel y los ejércitos enemigos. Ahora, en tiempos romanos, es un lugar de granjas y aldeas, de campos de trigo y cebada que ondean con el viento. María va montada, quizás en un burro, aunque como dije esto es especulación posterior. O quizás camina despacio, con José sosteniéndola del brazo cuando el terreno es difícil. Siente cada movimiento del niño dentro de ella, cada contracción suave que podría ser el comienzo del parto, o solo otra de las muchas sensaciones del embarazo avanzado. Hay un miedo constante. ¿Y si el niño llega ahora, aquí en medio del camino? ¿Qué haríamos? Pero José la tranquiliza. Llegaremos a tiempo, le dice, aunque su propia voz traiciona la duda. ¿Cuánto tiempo falta realmente? El niño podría nacer hoy, mañana, en una semana. No hay manera de saberlo con certeza. Al caer la primera noche, buscan un lugar para acampar. Si viajan con una caravana, hay cierta seguridad en el grupo. Se detienen cerca de un pozo o un arroyo donde hay agua. Los hombres recogen leña. Las mujeres preparan comida simple, pan plano, quizás algunas lentejas hervidas, aceitunas, queso si tienen. Se encienden fogatas pequeñas. El humo asciende hacia un cielo que se va llenando de estrellas. María se sienta cerca del fuego, envuelta en su manto, sintiendo el agotamiento en cada hueso. José está a su lado, preocupado. ¿Cómo te sientes?, le pregunta. Cansada, responde ella, pero bien. Miente un poco. El dolor de espalda es constante, los pies hinchados, la sensación de que todo su cuerpo está siendo estirado hasta el límite, pero no quiere preocuparlo más de lo que ya está. Alrededor de ellos, otras familias comparten sus propias historias. Un hombre habla de cómo su padre nació en Belén, y su abuelo, y toda su línea familiar hasta David. Somos de sangre real, dice con un orgullo que la pobreza no ha podido eliminar. Los romanos pueden gobernarnos ahora, pero nuestros ancestros fueron reyes. Otro hombre, más joven, es más cínico. ¿Y de qué sirve la sangre de reyes cuando no tienes un denario para comprar pan? Los romanos no respetan nuestros linajes. Para ellos somos todos iguales, súbditos a ser contados y exprimidos. José escucha en silencio. Él también es descendiente de David, pero como tantos otros en Israel, esa descendencia es más una carga que un privilegio. Es un recordatorio de lo que se perdió, la independencia, el reino, la gloria. Ahora son un pueblo ocupado, viviendo bajo el dominio extranjero, esperando, siempre esperando. Las estrellas sobre ellos son las mismas que vieron Abraham, Moisés, David. El cielo del Medio Oriente, tan oscuro y profundo que parece que podrías caer hacia arriba dentro de él. La Vía Láctea se extiende como un río de luz. Algún astrólogo persa, si estuviera mirando en ese momento, podría notar algo inusual en las configuraciones de los planetas. Pero aquí, en este campamento de peregrinos pobres, nadie estudia las estrellas buscando presagios. Solo buscan descanso para enfrentar el día siguiente. María no puede dormir bien. El suelo es duro. El bebé se mueve. Cada vez que encuentra una posición cómoda, el niño patea o se gira y tiene que moverse otra vez. José ronca suavemente a su lado, agotado por el día de caminata. Ella lo mira con ternura. Este hombre que podría haberla abandonado, que podría haber hecho lo que la mayoría haría, proteger su propio honor, librarse del escándalo. Pero en cambio, eligió quedarse, eligió amarla, eligió creerle cuando nadie más lo haría.
Finalmente, María cierra los ojos. Escucha los sonidos de la noche, el crepitar de las fogatas moribundas, el murmullo de conversaciones bajas, el llanto ocasional de un bebé en alguna otra familia, el rebuzno distante de un burro, el viento susurrando entre las rocas. Y se pregunta, ¿qué nos espera en Belén? ¿Encontraremos lugar? ¿Habrá alguien que nos ayude cuando llegue el momento? El segundo día es peor que el primero. Los músculos que ayer solo se quejaban ahora gritan. Cada paso es un esfuerzo, pero deben continuar. El camino no espera. La caravana no se detiene por el cansancio de una pareja. Pasan por pequeñas aldeas, algunas tan pequeñas como Nazaret, otras un poco más grandes. Ven campos cultivados, viñedos en las laderas, olivares centenarios con troncos gruesos y retorcidos. De vez en cuando cruzan caminos romanos, esas vías rectas y bien construidas que el imperio ha tendido por toda la tierra conocida, como venas llevando el poder de Roma a cada rincón. Pero la mayoría del camino es simplemente senderos antiguos, pisados durante generaciones, siguiendo los contornos naturales de la tierra. En algún punto, probablemente cruzan el río Jordán, ese río mítico que ha marcado tantos momentos cruciales en la historia de Israel. Josué cruzándolo para entrar a la tierra prometida, Elías siendo arrebatado al cielo cerca de sus orillas. Ahora es solo agua marrón fluyendo entre piedras, pero cargada con el peso de 1000 historias. José ayuda a María a cruzar, sosteniéndola firmemente. El agua está fría, refresca los pies hinchados. Por un momento, María cierra los ojos y agradece esa pequeña misericordia. El agua fría sobre pies que han caminado demasiado. Del otro lado del río, el paisaje comienza a cambiar. Se están acercando a Judea. Las colinas son más áridas, más rocosas. Hay menos verdor. El sol parece más implacable. Es el comienzo del desierto que rodea a Jerusalén. Ese desierto donde, según las historias, sus antepasados vagaron durante 40 años antes de entrar a la tierra prometida. En el tercer día, algunos en la caravana comienzan a hablar de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, la ciudad del templo. Están cerca ya. Muchos de los peregrinos planean desviarse para visitar el templo antes de continuar a sus destinos finales. Es una oportunidad de cumplir votos, de ofrecer sacrificios, de sentirse parte de algo más grande que sus vidas individuales. José considera hacer lo mismo. Pero mira a María, ve su agotamiento y decide que no. Ir a Jerusalén añadiría al menos un día más al viaje. Y cada día que pasa es un día más de riesgo de que el niño nazca en el camino. Necesitan llegar a Belén. Necesitan encontrar un lugar seguro, protegido. El templo tendrá que esperar. Algunos de sus compañeros de viaje sí se desvían hacia Jerusalén. La caravana se hace más pequeña. Los que quedan son principalmente aquellos, como José, cuyo destino final es alguna de las pequeñas aldeas cerca de la ciudad santa, Belén, Betania, Betfagé. Y mientras el grupo se reduce, María siente las primeras contracciones verdaderas, no las pequeñas contracciones de práctica que ha sentido durante semanas. Estas son diferentes, más profundas, más intensas. Agarra la mano de José. Creo que ya viene, susurra. José siente que el pánico trepa por su garganta. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿A cuánto están de Belén? Pregunta a los otros viajeros. ¿A medio día de camino todavía? Responde uno. Si mantenemos buen paso, llegaremos antes del anochecer. Tenemos que apurarnos, dice José. Pero María no puede caminar más rápido. De hecho, apenas puede caminar. Las contracciones vienen con más frecuencia.
Finalmente, José hace lo único que puede hacer. La carga en sus brazos. Ella protesta. Soy demasiado pesada. Pero él no escucha. La sostiene contra su pecho y sigue caminando, paso tras paso, con cada músculo de su cuerpo gritando, con el sudor empapando su túnica, pero sin detenerse. Los otros peregrinos ayudan como pueden. Alguien lleva las pocas pertenencias de José. Otro ofrece agua. Una mujer mayor, que ha dado a luz 7 hijos, camina al lado de María ofreciendo palabras de aliento. «Ya falta poco, niña. Aguanta. Ya falta poco». Y finalmente, cuando el sol comienza su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura, ven las primeras casas de Belén en la distancia. Han llegado. Pero la prueba más grande apenas comienza. Hemos viajado desde Nazaret hasta las puertas de Belén. Si esta historia te está atrapando, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo ese poder transformó el mundo conocido. Belén en el año 4 antes de la era común no era lo que muchos imaginan. No era una ciudad próspera con posadas acogedoras y establos limpios. Era una aldea pequeña, probablemente con no más de 300 a 500 personas. Las excavaciones arqueológicas nos muestran una Belén construida sobre una colina, con casas de piedra caliza apretadas unas contra otras, calles estrechas, cisternas para recoger agua de lluvia y muy poco más. No había una posada en el sentido moderno. La palabra griega, que se traduce como posada en los evangelios, es katalima, que en realidad significa habitación de huéspedes o sala común. Las casas judías de la época, especialmente en aldeas pequeñas, típicamente consistían en 2 niveles. En el nivel superior dormía la familia, mientras que el nivel inferior, ligeramente excavado en la roca o el suelo, servía para guardar animales durante la noche y almacenar provisiones. Cuando el Evangelio de Lucas dice que no había lugar para ellos en el Catalima, probablemente significa que la sala de huéspedes de la casa de algún pariente estaba llena. Debido al censo, Belén estaba abarrotada de descendientes de David regresando a registrarse. Cada casa estaba llena más allá de su capacidad normal. Imaginemos a José llamando a puertas. «Por favor, mi esposa está a punto de dar a luz. ¿Tienen algún lugar?» Las respuestas son todas similares. «Lo siento, estamos llenos. Tenemos familia de Jerusalén. Tenemos primos de Hebrón. No hay espacio». María está doblada por las contracciones. El trabajo de parto ha comenzado en serio. José está desesperado. La noche está cayendo. En cualquier momento, este bebé va a nacer y necesitan estar bajo techo, en algún lugar, cualquier lugar. Finalmente, alguien, tal vez un pariente lejano, tal vez simplemente alguien con compasión, ofrece una solución. Pueden usar la cueva donde guardamos los animales. No es mucho, pero al menos estarán protegidos del viento. Las cuevas naturales eran comunes en la región de Belén. La piedra caliza local se erosiona fácilmente, creando cavidades que las familias usaban para diversos propósitos: almacenamiento, refugio para animales, incluso como parte de sus viviendas. La iglesia de la Natividad, construida siglos después, marca el sitio de lo que la tradición cristiana identifica como la cueva donde nació Jesús. Y efectivamente, bajo la iglesia hay una cueva antigua que bien podría haber sido usada como establo en el siglo I. José lleva a María a esta cueva. El olor es lo primero que los golpea. Estiércol de animales, paja húmeda, el aliento cálido de una vaca o un burro. Pero también hay calor aquí.
protección del viento nocturno que sopla sobre las colinas de Judea, y privacidad, algo de privacidad al menos. José improvisa lo que puede, extiende su manto sobre la paja, busca agua. Tal vez la mujer que les dio acceso a la cueva o alguna vecina con compasión viene a ayudar, porque esto no es algo que un hombre pueda o deba hacer solo. El parto es territorio de mujeres, dominio de parteras y madres experimentadas. Imaginemos esas horas, las contracciones de María haciéndose más fuertes, más frecuentes, sus gritos de dolor resonando en las paredes de piedra de la cueva. José afuera, paseando nerviosamente, sintiendo su propia impotencia. Los animales inquietos, perturbados por los sonidos extraños. Y sobre todo, la cueva tenuemente iluminada por una lámpara de aceite que proyecta sombras danzantes en las paredes. Las parteras del siglo I tenían conocimientos transmitidos durante generaciones. Sabían qué hacer, cómo ayudar, pero el parto siempre era peligroso. Muchas mujeres morían, muchos bebés no sobrevivían. Cada nacimiento era un acto de fe y de coraje. No sabemos cuánto duró el parto de María. Los evangelios no nos dan esos detalles. Solo sabemos el resultado. En algún momento de esa noche, en esa cueva que olía a animales, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, María da a luz a un hijo. El primer llanto del bebé. Ese sonido universal que significa vida, que significa esperanza, que significa continuidad. Las mujeres que asisten cortan el cordón umbilical, limpian al bebé, lo envuelven ajustadamente en tiras de tela, los famosos pañales mencionados en el Evangelio, que realmente eran bandas de tela usadas para envolver a los recién nacidos, creyendo que esto ayudaba a que sus extremidades crecieran rectas y fuertes, y luego se lo ponen a María en sus brazos. Ella mira este rostro diminuto, estos ojos que apenas pueden enfocar, estas manos pequeñas que se cierran alrededor de su dedo, y siente el amor más profundo que jamás ha conocido. No importa el escándalo, no importa la pobreza, no importa el parto en una cueva. Este es su hijo, y es perfecto. José entra. Ve a su esposa sosteniendo al bebé, y aunque no es su hijo biológico, en ese momento se convierte en su padre en todos los sentidos que importan. Se llamará Yeshua, susurra, Jesús, Salvador, el nombre que el ángel le dijo en el sueño, pero nadie más lo sabe. Para el resto de Belén, para el censo romano, para el mundo entero, esto es solo otro nacimiento más, otro bebé judío nacido en la pobreza. No hay fanfarria, no hay proclamaciones, solo una joven madre, un padre adoptivo y un recién nacido en una cueva. Los evangelios nos dicen que no había lugar para ellos en el Catalima. Podríamos verlo como un rechazo, como una tragedia, pero también podemos verlo de otra manera. Incluso en las circunstancias más humildes, incluso sin comodidades o dignidad aparente, la vida encuentra su camino. El amor existe, la esperanza nace. Esa noche, Belén duerme sin saber que algo extraordinario ha ocurrido. Las familias abarrotadas en sus casas, cansadas del día de viaje, cumplen su obligación con el censo y planean regresar a sus hogares pronto. Los comerciantes cuentan sus ganancias del día. Los niños duermen profundamente después de jugar. La vida ordinaria continúa, pero en una cueva en las afueras, algo ha cambiado. Una historia ha comenzado. Una historia que, aunque nadie puede saberlo todavía, resonará por milenios. La tradición cristiana posterior añadirá elementos a este relato. Ángeles anunciando a pastores en los campos, magos siguiendo una estrella desde el lejano oriente, coros celestiales cantando «Gloria a Dios en las alturas».
Algunos de estos elementos están en los evangelios. Otros son elaboraciones posteriores, pero en su núcleo, la historia es simple y profundamente humana. Dos personas jóvenes, sin recursos, lejos de casa, trayendo nueva vida al mundo en las circunstancias más difíciles. Pensemos en lo que significa esto. El fundador del cristianismo, la religión que eventualmente se convertiría en la más grande del mundo en número de seguidores, nació en una cueva que olía a estiércol. No en un palacio, no en un templo, no en ningún lugar de poder o prestigio, sino en el lugar más humilde imaginable. Esta pobreza radical en el nacimiento se convierte en un tema central del mensaje posterior de Jesús. Bienaventurados los pobres, dirá, los últimos serán primeros. Su identificación con los marginados, con los desposeídos, con aquellos que la sociedad desprecia, comienza aquí, en el momento de su nacimiento, pero esto sucederá después. Por ahora, en esta noche en Belén, María simplemente sostiene a su bebé. Lo amamanta por primera vez. Siente la conexión física entre ellos. Este pequeño ser que hasta hace unas horas estaba dentro de ella y ahora está fuera, pero aún completamente dependiente, aún parte de ella en todos los sentidos que importan. José encuentra un pesebre, un comedero de animales hecho de piedra tallada, y lo llena con paja limpia. Ponen al bebé allí, envuelto en sus telas, porque no tienen cuna. El pesebre se convierte en cama. El establo se convierte en hogar, al menos por ahora. Y María, agotada más allá de las palabras, finalmente cierra los ojos. José se sienta a vigilar, protegiendo a su familia. Los animales se calman. La lámpara de aceite arde con una llama constante. Y en el silencio de esa cueva, en ese momento suspendido entre el día que fue y el día que vendrá, hay paz. Afuera, las estrellas brillan con la intensidad particular de las noches del desierto. La luna está alta, bañando las colinas de Judea con luz plateada. Algún pastor en los campos cercanos vigila su rebaño, sin saber que en una cueva a menos de 1 kilómetro de distancia ha nacido quien las futuras generaciones llamarán el buen pastor. La noche es sagrada, aunque nadie lo sabe todavía. Es una noche como cualquier otra y como ninguna otra. Una noche de nacimiento, de vulnerabilidad, de esperanza. Una noche que el mundo recordará cuando 1000 otras noches hayan sido olvidadas. El amanecer llega suavemente a Belén. Los primeros rayos de sol penetran en la cueva donde María, José y el recién nacido Jesús han pasado su primera noche juntos. María despierta con el llanto del bebé. Es un llanto diferente al de las primeras horas. Es el llanto de hambre. Instintivamente lo acerca a su pecho. Todo es nuevo. Cada movimiento del bebé, cada sonido, cada expresión en ese rostro diminuto es un descubrimiento. José despierta también. Ha dormido poco, alerta a cualquier peligro. Pero la noche ha pasado tranquila. Ahora, en la luz del día, puede ver realmente a este niño por primera vez. Los ojos del bebé, todavía nublados, buscando enfocar, las manos pequeñas que se abren y cierran, los dedos de los pies perfectos. Es un milagro ordinario, el milagro que ocurre miles de veces cada día alrededor del mundo. Pero para José, en este momento, es el único milagro que importa. Según el Evangelio de Lucas, los primeros visitantes no son dignatarios ni sacerdotes, son pastores. Hombres que cuidaban rebaños en los campos cercanos. La historia nos dice que ángeles se les aparecieron anunciando el nacimiento del Mesías, del Salvador, y que fueron guiados a la cueva. Los pastores en el siglo I eran vistos con cierta ambigüedad en la sociedad judía. Por un lado, la figura del pastor
tenía resonancias profundas. Abraham, Moisés, David, todos habían sido pastores. Los salmos hablan de Yahvé como pastor de Israel. Pero por otro lado, los pastores reales de la época eran generalmente pobres, vivían al margen de las comunidades establecidas y debido a su trabajo con animales, a menudo eran considerados ritualmente impuros. Que los primeros testigos del nacimiento sean pastores es significativo. No son los poderosos quienes reconocen primero lo que ha ocurrido, son los humildes, los marginados, aquellos que, como María y José, viven en los márgenes de la sociedad respetable. Imaginemos a estos pastores llegando a la cueva. Tal vez son 3, tal vez 5. Hombres de piel curtida por el sol, con túnicas desgastadas, oliendo a ovejas y a humo de fogatas. Entran con timidez, con asombro. Han visto algo, o creen haber visto algo, que los ha sacudido hasta el alma, y ahora buscan confirmar si lo que se les dijo es verdad. Encuentran exactamente lo que se les describió. Un bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. María los observa con curiosidad mezclada con cautela. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué quieren? Pero los pastores no vienen a pedir nada. Vienen a adorar, a testificar, a confirmar. Vimos ángeles, dice uno de ellos, su voz llena de emoción apenas contenida. Nos dijeron que había nacido un Salvador, que encontraríamos a un bebé en un pesebre. Y aquí estás. Se arrodilla. Los otros hacen lo mismo. Hay lágrimas en sus ojos. José y María se miran, confundidos pero conmovidos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estos pastores están reaccionando así? Pero el Evangelio nos dice que María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. No las entiende completamente, pero las recuerda, las pondera, las conserva como semillas que algún día germinarán en comprensión. Los pastores eventualmente se van, pero no en silencio. Regresan a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Cuentan su historia a cualquiera que quiera escuchar, y aunque la mayoría probablemente los ignora, historias de pastores delirantes no son raras, especialmente después de noches largas vigilando rebaños bajo las estrellas. Algunos escuchan, algunos se preguntan, algunos caminan hasta la cueva para ver por sí mismos. Pasan los días. Según la ley judía, el 8º día después del nacimiento era el día de la circuncisión para los niños varones. Este ritual marcaba la entrada del niño en el pacto de Abraham. Era obligatorio, central a la identidad judía, y se celebraba incluso en las familias más pobres. José llama a un Moel, un circuncidador ritual, o tal vez lo hace algún anciano de la comunidad con experiencia en el procedimiento. Se reúne un pequeño grupo. Algunos parientes lejanos de José, que viven en Belén. Tal vez algunos vecinos. Tal vez incluso algunos de esos pastores que regresaron. El bebé es colocado sobre un cojín especial. Se recitan las bendiciones tradicionales. El Moel realiza el acto rápidamente, con práctica experta. El bebé llora. María se estremece al oír el llanto, cada fibra de su ser maternal queriendo consolar a su hijo. José sostiene al niño mientras se aplica presión para detener el sangrado leve. Y entonces viene el momento de nombrarlo formalmente. En las culturas judía y romana, el nombre era más que una etiqueta. Definía identidad, establecía linaje, a veces señalaba destino. José dice claramente, para que todos escuchen, su nombre será Yeshua. Algunos de los presentes podrían alzar las cejas. Yeshua era un nombre común.
una forma abreviada de Yehoshua, que significa Yahvé es salvación, pero tiene resonancias proféticas. Tal vez algunos recuerdan las promesas de los profetas, que vendría un Salvador, un ungido, un Mesías, pero enseguida descartan el pensamiento. Este es solo un bebé más, un bebé pobre, nacido en circunstancias cuestionables, hijo de un carpintero. ¿Qué podría hacer este niño que sea extraordinario? Según la ley judía, María está ritualmente impura después del parto. Durante 40 días no puede entrar al templo ni participar en ciertos rituales. Al final de este periodo, debe presentarse en el templo de Jerusalén para la ceremonia de purificación, trayendo un sacrificio, típicamente un cordero y una tórtola o paloma. Pero para las familias pobres, la ley hace una concesión. Pueden traer 2 tórtolas o 2 palomas en lugar del cordero más costoso. El Evangelio de Lucas nos dice que María y José traen 2 palomas. Es una señal clara de su pobreza. No pueden permitirse el cordero. Apenas pueden permitirse las palomas, pero cumplen con la ley, porque es importante para ellos. A pesar de las circunstancias inusuales del nacimiento de Jesús, lo están criando dentro de la tradición judía, siguiendo las prácticas y mandamientos de sus ancestros. El viaje de Belén a Jerusalén es corto, solo unos 10 kilómetros, pero para María, todavía recuperándose del parto, es un esfuerzo considerable. Cargan al bebé de 40 días, ahora un poco más grande, un poco más alerta, y caminan las colinas hasta la ciudad santa. Jerusalén en tiempos de Herodes el Grande era impresionante. El templo, reconstruido y expandido por Herodes, era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Sus muros de piedra blanca brillaban bajo el sol. El oro que cubría partes del santuario interior centelleaba. Los patios eran vastos, capaces de albergar a decenas de miles de peregrinos. Pero María y José no van a admirar la arquitectura. Van porque la ley lo requiere. Entran al patio de las mujeres, donde María puede acercarse. Presentan sus 2 palomas a un sacerdote. Se recitan las oraciones. Se hace el sacrificio. María es declarada limpia. El ritual se completa. Es entonces cuando ocurre algo extraño. El Evangelio de Lucas nos presenta a 2 figuras, Simeón y Ana. Simeón es descrito como un hombre justo y devoto que esperaba la consolación de Israel. Ana es una profetisa, viuda de 84 años, que nunca abandona el templo, adorando con ayunos y oraciones día y noche. Imaginemos a Simeón, un anciano que ha vivido toda su vida esperando ver al Mesías prometido. Ha venido al templo por décadas, observando a familias traer a sus bebés para las ceremonias de presentación y purificación. Ha visto miles de niños, pero este día, cuando ve a María y José con su bebé, algo dentro de él se enciende. El Espíritu Santo, dice el Evangelio, le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Simeón se acerca a la joven pareja. Sin pedir permiso, toma al bebé en sus brazos y comienza a hablar, no conversacionalmente, sino en lo que solo puede describirse como oráculo poético. Ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. María y José están atónitos. ¿Quién es este anciano? ¿Por qué habla así? Pero Simeón no ha terminado. Los bendice, pero luego se vuelve específicamente hacia María y le dice algo que debe haberla helado hasta los huesos.
Este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu propia alma. Es una profecía críptica, oscura. Habla de grandeza pero también de dolor, de propósito pero también de contradicción. María no puede entenderla completamente, no todavía, pero estas palabras se quedarán con ella, resonando en su memoria, especialmente cuando lleguen los días oscuros 33 años después. Entonces aparece Ana, la profetisa. También reconoce algo especial en este niño. Comienza a hablar de él a todos los que estaban esperando la redención de Jerusalén, pero no sabemos qué dice específicamente. El Evangelio solo nos cuenta que dio gracias a Dios y habló del niño. Para los sacerdotes del templo, para los otros peregrinos, esto probablemente parece extraño, pero no extraordinario. El templo siempre tiene su cuota de profetas autoproclamados, de visionarios, de personas que ven señales y presagios en todo. Simeón y Ana son respetados, sí, pero también son ancianos. Y los ancianos a veces dicen cosas extrañas. Así que María y José completan sus rituales, recogen a su bebé y comienzan el viaje de regreso a Belén. Pero las palabras de Simeón pesan sobre María. Una espada traspasará tu propia alma. ¿Qué puede significar eso? Ella mira a su bebé, a este niño que duerme pacíficamente en sus brazos, inconsciente de las palabras dichas sobre él. ¿Qué futuro le espera? ¿Qué dolor le espera a ella? Por ahora no hay respuestas, solo preguntas. Solo el misterio de este niño que parece ordinario, pero que suscita reacciones extraordinarias en aquellos que lo encuentran. Regresan a Belén. La vida continúa. José busca trabajo como carpintero. María cuida del bebé. El escándalo de su embarazo prematrimonial comienza a desvanecerse a medida que la gente tiene otras cosas de qué hablar. Se están integrando lentamente a la comunidad, construyendo una vida. Tal vez piensan en quedarse en Belén. Después de todo, José tiene familia aquí, por lejana que sea. Nazaret está muy lejos. Y Belén, a pesar de ser pequeña, está cerca de Jerusalén, donde hay más oportunidades de trabajo para un artesano. El bebé crece. Sonríe por primera vez. Empieza a reconocer las voces y rostros de sus padres. Son las alegrías simples de cualquier familia nueva. Los primeros meses de vida, cuando cada día trae un nuevo descubrimiento, una nueva maravilla. Este es el apogeo de esta etapa de la historia. La normalidad después del drama del nacimiento. La vida ordinaria de una familia tratando de establecerse. El trabajo diario. El cuidado del bebé. Las comidas simples. Las noches tranquilas. La rutina que permite que florezca el amor. Pero esta paz no durará. Porque están viviendo en tiempos peligrosos, bajo el gobierno de un rey paranoico y cruel. Y pronto, muy pronto, tendrán que huir otra vez. Este era el momento de máximo esplendor en medio de la pobreza. La familia unida, el bebé sano, la paz presente. Pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su transformación. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona y cuéntame en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora. Pausa 2 segundos. Continuemos. Porque ahora todo va a cambiar. Mientras María y José construyen su vida en Belén, en Jerusalén, a solo 10 kilómetros de distancia, otro drama está desarrollándose. Un drama que pronto intersectará con sus vidas de manera devastadora. Herodes el Grande, rey de Judea, está envejeciendo. Tiene alrededor de 70 años, una edad avanzada para su tiempo, y está muriendo. Su cuerpo se está descomponiendo.
Las fuentes históricas, especialmente el historiador judío romano Josefo, describen sus síntomas en detalle espantoso. Picazón intensa en todo el cuerpo, úlceras intestinales, dificultad para respirar, convulsiones, gangrena en los genitales, una muerte lenta y agonizante. Pero su mente está aún más enferma que su cuerpo. Herodes siempre ha sido paranoico, pero en sus últimos años esto se transforma en algo más oscuro. Ve conspiraciones en todas partes, traiciones reales e imaginadas. Ha ejecutado ya a su esposa favorita, Mariamne, sospechando adulterio. Ha ejecutado a su suegra. Ha ejecutado a 3 de sus propios hijos por supuestas conspiraciones para derrocarlo. El emperador romano Augusto supuestamente dijo que era mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo. Un juego de palabras porque Herodes, aunque solo nominalmente judío, no comía cerdo por respeto a las costumbres judías, pero mataba a sus hijos sin pestañear. Este es el hombre que gobierna cuando Jesús nace. Un hombre brillante, capaz. Los proyectos arquitectónicos que comisionó, incluyendo la expansión del templo, son testimonios de su ambición y visión, pero también un hombre profundamente cruel, impulsado por un miedo patológico a perder el poder. Y ahora, según el Evangelio de Mateo, llegan visitantes del Oriente, magos. La palabra griega es magoi, que se refiere a sacerdotes persas zoroastrianos, estudiosos de las estrellas, lo que hoy llamaríamos astrólogos o astrónomos. No sabemos cuántos eran. La tradición posterior dirá 3, basándose en los 3 regalos mencionados, oro, incienso y mirra. Pero el texto no especifica número. Estos magos han viajado cientos, posiblemente miles de kilómetros siguiendo una estrella. Han estudiado los cielos y han visto algo que interpretaron como la señal del nacimiento de un rey. Y han venido a Jerusalén, asumiendo que ese rey habría nacido en la capital, en el palacio. Llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Imaginemos el impacto de estas palabras en Herodes. ¿Rey de los judíos que ha nacido? Él es el rey de los judíos. No hay otro. No debe haber otro. Y sin embargo, estos extranjeros sabios, estos estudiosos de las estrellas, hablan de otro rey. Un rey recién nacido. El Evangelio dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El miedo del rey infecta a toda la ciudad. Cuando Herodes está nervioso, cuando Herodes sospecha, la gente muere. Todo el mundo lo sabe. Así que la noticia de estos magos buscando a un rey recién nacido envía ondas de terror a través de Jerusalén. Herodes convoca a los principales sacerdotes y escribas. ¿Dónde debe nacer el Cristo?, pregunta. El Mesías. ¿Dónde dicen las Escrituras que nacerá? Los eruditos consultan sus textos. La respuesta está en el profeta Miqueas, escrito siglos antes. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será gobernante en Israel. Belén. El Cristo, el Mesías esperado, debe nacer en Belén, la ciudad de David. Herodes convoca secretamente a los magos. Les pregunta exactamente cuándo apareció la estrella. Necesita saber la edad del niño que busca. Luego, los envía a Belén con instrucciones claras. Id y averiguad con diligencia sobre el niño. Y cuando le hayáis encontrado, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Es una mentira. Herodes no tiene intención de adorar. Tiene intención de destruir. Porque un rey paranoico, enfermo, muriendo, no puede tolerar la idea de un rival. Incluso si ese rival es solo un bebé. Los magos parten hacia Belén. Según el relato, la estrella que habían visto en el oriente va delante de ellos hasta que se detiene sobre donde está el niño.
Mucho se ha especulado sobre esta estrella. ¿Fue una conjunción de planetas? ¿Una supernova? ¿Un cometa? Los astrónomos modernos han propuesto varias teorías. En el año 7 antes de la Era Común, hubo una conjunción triple de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Un evento raro que los astrólogos antiguos habrían considerado altamente significativo. Pero no podemos estar seguros. Lo que importa en la narrativa es esto. Los magos encuentran a Jesús. Y notemos algo. No lo encuentran en un establo o cueva. El Evangelio de Mateo dice que entraron en la casa. Han pasado semanas, posiblemente meses desde el nacimiento. María, José y Jesús se han establecido en alguna vivienda en Belén. Ya no están en la cueva de emergencia del nacimiento. Los magos entran. Ven al niño con María su madre y se postran. Le adoran. Abren sus tesoros y le presentan regalos: oro, incienso y mirra. Estos regalos son simbólicamente ricos. Oro para un rey, incienso para un sacerdote o figura divina, mirra, una especia usada en embalsamamiento, para uno que morirá. Son regalos costosos, extraños para dar a un bebé en una familia pobre, pero María los acepta, atónita y agradecida. Este oro, este incienso, esta mirra, serán providenciales pronto. Los magos planean regresar a Herodes para reportar lo que encontraron. Pero esa noche, todos tienen el mismo sueño. Una advertencia. No deben volver a Herodes. Deben regresar a su tierra por otro camino. Así que cuando amanece, los magos parten, pero no hacia Jerusalén. Toman una ruta diferente, evitando la capital, dirigiéndose directamente hacia el este. Y José también tiene un sueño. Un ángel le advierte: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Imaginemos ese despertar. José sacudiendo a María en la oscuridad antes del amanecer. Tenemos que irnos. Ahora, Herodes quiere matar al niño. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Tuve un sueño. Un ángel. Sé que suena, pero debemos confiar. Debemos irnos. María mira a su bebé durmiendo. ¿Cómo puede alguien querer dañar a este niño inocente? Pero ve la urgencia en los ojos de José. Y recuerda las palabras de Simeón en el templo. Este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos. Y una espada traspasará tu propia alma. La espada está comenzando a acercarse. Hacen las maletas rápidamente. Llevan lo mínimo. Algo de ropa, algo de comida, odres de agua, y el oro, el incienso y la mirra que los magos trajeron. Estos regalos extraños ahora se revelan como provisión divina. Con este oro pueden comprar comida, pagar por alojamiento, sobrevivir en tierra extraña. Antes del amanecer, bajo la oscuridad que precede al día, María, José y Jesús dejan Belén. Caminan rápidamente, nerviosamente, mirando constantemente hacia atrás. Se dirigen al sur y al oeste, hacia la frontera con Egipto. Egipto, la tierra del exilio, la tierra donde, siglos antes, el pueblo de Israel había sido esclavizado, pero también la tierra del refugio. Durante toda su historia, los judíos habían huido a Egipto en tiempos de hambruna o peligro. Había comunidades judías establecidas allí, especialmente en Alejandría. Estarán seguros allí, fuera del alcance de Herodes. El viaje a Egipto es largo, al menos 300 kilómetros, posiblemente más dependiendo de su destino final. A través del desierto del Negev, tierra áspera y peligrosa, con un bebé pequeño, con recursos limitados.
Es un acto de fe desesperada. Mientras tanto, en Jerusalén, Herodes espera. Espera el regreso de los magos. Espera el reporte de dónde está este rey de los judíos recién nacido. Pero los días pasan y los magos no regresan. Herodes se da cuenta de que ha sido engañado. Y su furia es apocalíptica. Si no puede encontrar específicamente al niño que los magos buscaban, entonces eliminará toda posibilidad. Enviará soldados a Belén con órdenes simples y brutales. Matar a todos los niños varones de 2 años para abajo. 2 años porque eso corresponde al tiempo que los magos dijeron que había aparecido la estrella. Para asegurar que el niño que busca muera, matará a todos los que puedan ser él. Es una orden monstruosa, pero Herodes la da sin pestañear. Ha matado a sus propios hijos. ¿Por qué le importarían los hijos de campesinos en una aldea insignificante? Los soldados marchan hacia Belén. Lo que sigue es conocido en la tradición cristiana como la masacre de los inocentes. El Evangelio de Mateo la describe brevemente pero vívidamente, citando al profeta Jeremías. Una voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Los historiadores debaten si este evento ocurrió literalmente como se describe. Josefo, que registra meticulosamente las atrocidades de Herodes, no menciona esta masacre específica, pero Belén era pequeña. Probablemente había solo 20 o 30 niños varones de esa edad, y Josefo estaba más interesado en los crímenes de Herodes contra su propia familia y contra figuras importantes. Una masacre en una aldea insignificante podría no haber llamado suficiente atención como para ser registrada por historiadores no cristianos. Lo que es indiscutible es que Herodes era absolutamente capaz de tal acto. Sus otros crímenes documentados lo demuestran, y la narrativa encaja con su carácter paranoico y sus últimos días de locura. Imaginemos ese día en Belén, si el relato es histórico. Los soldados llegando, las órdenes dadas, madres tratando de esconder a sus hijos, padres intentando resistir, siendo golpeados o peor, los gritos de los niños, el llanto de las madres, la sangre en las calles de piedra de la pequeña aldea. Y entre todas esas familias devastadas, una familia está ausente. María, José y Jesús están ya camino a Egipto. Están a salvo. Pero ¿a qué costo para los otros? Este es el dilema moral que María deberá vivir con. Su hijo fue salvado, pero ¿cuántos otros murieron porque Herodes lo buscaba a él? No hay respuestas fáciles. Solo el peso terrible de vivir en un mundo donde los inocentes sufren por las paranoia de los poderosos. Egipto en el cambio de era. Es un país bajo dominio romano, pero con una larga y orgullosa historia que se extiende milenios hacia atrás. Alejandría, su capital intelectual, es una de las ciudades más importantes del mundo mediterráneo, hogar de la famosa biblioteca, del faro que es una de las 7 maravillas, de una población cosmopolita que incluye una gran comunidad judía. No sabemos exactamente dónde se establecieron María, José y Jesús. La tradición copta cristiana sugiere que pasaron tiempo en varios lugares, incluyendo Heliópolis y el área que ahora es el Cairo Viejo. Pero los evangelios canónicos no dan detalles. Solo sabemos que estuvieron en Egipto hasta la muerte de Herodes. Intentemos imaginar su vida allí. Son refugiados en tierra extraña. José busca trabajo como carpintero, pero en Egipto, las técnicas de construcción son diferentes, los estilos son diferentes. Debe adaptarse, aprender nuevas maneras, competir con artesanos locales que tienen sus propias redes establecidas. María, cuida del niño,
que crece rápidamente durante estos meses o años en el exilio. Jesús aprende a sentarse, a gatear, tal vez a dar sus primeros pasos en suelo egipcio. Sus primeras palabras podrían haber sido influenciadas por los sonidos del griego alejandrino que se hablaba en las calles, aunque en casa María y José seguramente le hablaban en arameo. Viven probablemente en una de las áreas más pobres de la ciudad o pueblo donde se establecen. Una habitación alquilada en un edificio atestado. Comparten pozos con vecinos egipcios, griegos, tal vez otros judíos refugiados. Comen comida diferente. Se adaptan a costumbres diferentes. Es la vida del inmigrante. Desplazamiento, adaptación, nostalgia por el hogar que dejaron atrás. Pero hay también comunidad. Los judíos de la diáspora han desarrollado formas de mantener su identidad incluso lejos de la tierra prometida. Hay sinagogas donde se reúnen los sábados. Hay celebraciones de las festividades. Hay escuelas donde los niños aprenden la Torá. María y José encuentran consuelo en estas comunidades. No están completamente solos. Y el oro de los magos. Ese regalo extraño que parecía tan fuera de lugar, ahora es su salvación. Lo usan con cuidado, vendiéndolo poco a poco para comprar comida, pagar alquiler, comprar ropa para el niño que crece. Es suficiente. Apenas, pero suficiente. Mientras tanto, en Judea, Herodes finalmente muere. Su muerte ocurre poco después de la masacre de Belén, en el año 4 antes de la era común. Los síntomas finales son horrendos. Según Josefo, intentó suicidarse, pero fue detenido. Murió en agonía en su palacio en Jericó. Su reino es dividido entre 3 de sus hijos sobrevivientes. Arquelao recibe Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipas recibe Galilea y Perea. Filipo recibe los territorios al noreste. Es una división que causará tensiones y problemas durante décadas. En Egipto, José tiene otro sueño. El mismo mensajero angelical le dice: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Es seguro regresar. Herodes ha muerto. Pueden ir a casa. Pero cuando José escucha que Arquelao está reinando en Judea en lugar de su padre, teme. Arquelao tiene fama de ser tan cruel como su padre, posiblemente más inepto políticamente, pero igual de violento. Eventos posteriores confirmarán esto. Arquelao será tan brutal que en el año 6 de la era común, los romanos lo deponen y toman control directo de Judea, convirtiéndola en una provincia imperial bajo un prefecto romano. Pero eso está en el futuro. Por ahora, en el momento del regreso, José simplemente sabe que no es seguro llevar a su familia de vuelta a Belén, que está en el territorio de Arquelao. Así que toma una decisión. Regresarán a Galilea, a Nazaret, que está bajo el dominio de Herodes Antipas. Antipas también es hijo de Herodes el Grande, pero parece más estable, menos impulsivamente violento. Galilea será más segura. Entonces María, José y Jesús emprenden otro viaje largo, de regreso a través del desierto del Negev, bordeando Judea para evitar a Arquelao, subiendo por el valle del Jordán y finalmente llegando a las colinas de Galilea. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Egipto? No lo sabemos con certeza. Algunos eruditos sugieren meses, otros hasta 2 años. Jesús podría haber tenido entre 1 y 3 años cuando regresaron. Y finalmente, después de tanto viajar, tanto huir, tanta incertidumbre, llegan de nuevo a Nazaret, el pueblo que María y José dejaron cuando fueron al censo. El pueblo donde todo comenzó. ¿Cómo los recibe Nazaret? Probablemente con curiosidad mezclada con chisme renovado. María y José han vuelto, y con un niño ya crecidito.
¿Dónde han estado? Se fueron para el censo y desaparecieron por años. ¿Qué pasó realmente con ese embarazo? ¿Era del Espíritu Santo como ella afirmaba o las murmuraciones nunca desaparecen completamente en pueblos pequeños? Pero María y José han aprendido a vivir con ellas. Han sobrevivido cosas peores. El parto en una cueva, la amenaza de Herodes, el exilio en Egipto. Los rumores de vecinas pueden soportarlos. Se restablecen. José vuelve a su trabajo como carpintero. María administra el hogar. Jesús crece rodeado de las mismas colinas, los mismos olivos, la misma comunidad pequeña que sus padres conocieron de niños. Los evangelios nos dicen muy poco sobre los años siguientes. Hay un solo incidente registrado. Cuando Jesús tiene 12 años, la familia viaja a Jerusalén para la Pascua. En el camino de regreso, María y José descubren que Jesús no está con la caravana. Entran en pánico. Regresan a Jerusalén. Lo buscan por 3 días. Finalmente lo encuentran en el templo, sentado entre los maestros, escuchando y haciendo preguntas que asombran a los eruditos por su inteligencia. María lo reprende. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y Jesús responde con algo extraño. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Es la primera indicación en los evangelios de que Jesús es consciente de una identidad y un propósito especiales. María guardaba todas estas cosas en su corazón como siempre. No las entiende completamente, pero las recuerda, las pondera. Luego, silencio. Los evangelios saltan de Jesús a los 12 años a Jesús a aproximadamente los 30 años, cuando comienza su ministerio público. Esos 18 años están en blanco, la infancia oculta de Jesús. Pero podemos suponer lo básico. Creció como cualquier niño judío de su época. Aprendió el oficio de su padre. Memorizó la Torá. Asistió a la sinagoga local. Ayudó en casa. Jugó con otros niños. Trabajó en el taller de José. Vivió la vida ordinaria de un joven en una aldea galileana del siglo I. Los evangelios apócrifos. Textos posteriores no incluidos en el canon bíblico. Inventan historias de la infancia de Jesús, milagros, aves de barro que cobra vida, compañeros de juego muertos y resucitados. Pero estos textos son claramente legendarios, escritos siglos después para satisfacer la curiosidad popular. La verdad más probable es mucho más simple. Jesús tuvo una infancia normal. Y esa normalidad es importante. Significa que experimentó completamente la condición humana, el hambre, el cansancio, la frustración, la alegría, el dolor, el amor, todo lo que hace humanos a los humanos. María envejece, José también, y en algún momento, probablemente, antes de que Jesús comience su ministerio público, José muere. No se le menciona durante el ministerio de Jesús, solo María y los hermanos de Jesús, hermanos biológicos o primos. El debate continúa entre diferentes tradiciones cristianas. La ausencia de José sugiere que murió en algún momento durante estos años ocultos. Si es así, María enfrenta la viudez. Depende de su hijo mayor para su sustento. Jesús, como primogénito, asume las responsabilidades del padre, cuida de su madre, mantiene a la familia. Es una carga, pero también una expresión de amor y deber. Y luego, cuando Jesús tiene alrededor de 30 años, todo cambia. Juan el Bautista aparece en el desierto predicando arrepentimiento y bautizando en el río Jordán. Jesús va a él, es bautizado y comienza su ministerio público.
enseñando, sanando, desafiando las normas religiosas y sociales de su época. María debe observar todo esto con emociones mezcladas. Orgullo en su hijo, pero también miedo, porque las palabras de Simeón siguen resonando. Una espada traspasará tu propia alma. 33 años después de esa noche en Belén, María está de pie al pie de una cruz en Jerusalén. Su hijo. El bebé que trajo al mundo en una cueva. El niño que protegió del rey Herodes. El joven que creció en Nazaret. Cuelga allí, ejecutado por las autoridades romanas bajo acusación de sedición. La espada que Simeón profetizó finalmente traspasa su alma, y debe ser más doloroso de lo que palabras pueden expresar. Ver a tu hijo morir, ver su sufrimiento, ser impotente para detenerlo. Pero la historia no termina en la cruz. Los seguidores de Jesús afirmarán que resucitó 3 días después, que se apareció a ellos, que les dio instrucciones de continuar su misión, y que finalmente ascendió al cielo. Creamos o no estos relatos sobrenaturales como hechos históricos, lo que es indiscutible es su impacto. Un movimiento comenzó. Un pequeño grupo de seguidores asustados se transformó en evangelistas audaces. Comenzaron a predicar el mensaje de Jesús, que el reino de Dios estaba cerca, que el amor y el perdón eran más poderosos que la ley y el juicio, que los últimos serían primeros y los primeros últimos. Este mensaje se extendió, primero entre los judíos, luego, gracias principalmente al apóstol Pablo, entre los gentiles también. Comunidades cristianas surgieron en todo el Imperio Romano. En Antioquía, Éfeso, Corinto, Roma misma, fueron perseguidos. Los romanos los veían con sospecha. Se negaban a ofrecer sacrificios al emperador, lo cual parecía traición. Se reunían en secreto. Tenían rituales extraños. Hablaban de un reino que no era de este mundo. Fueron arrestados, torturados, ejecutados. Pero el movimiento solo creció. En el año 313, el emperador Constantino legalizó el cristianismo. En el año 380, se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. La religión que comenzó con un bebé en una cueva, con una familia de refugiados, con un predicador itinerante ejecutado como criminal, ahora era la fe del imperio más poderoso del mundo. Y desde entonces, el cristianismo se ha extendido por todo el globo. Ha influido en el arte, la música, la literatura, la filosofía, la política, la ética de civilizaciones enteras. Para bien y para mal, porque la historia del cristianismo incluye tanto actos heroicos de caridad y justicia, como terribles cruzadas, inquisiciones y opresiones. Esta religión nacida en Belén ha moldeado la historia humana como pocas otras fuerzas. Pero volvamos a María y José, a las 2 personas reales que vivieron esta historia antes de que se convirtiera en teología, en dogma, en religión mundial. ¿Qué podemos aprender de ellos? Primero, aprendemos sobre el coraje en circunstancias imposibles. María enfrenta el escándalo, el juicio social, un parto en condiciones terribles, el exilio, la amenaza constante a su hijo. Pero no se rinde, no abandona. Sigue adelante con una mezcla de fe, amor maternal y pura determinación. José enfrenta el dilema de creer lo imposible, de arriesgar su reputación, de proteger a una familia que no eligió de la manera convencional, pero lo hace con compasión, con justicia, con amor. Es un modelo de paternidad adoptiva, de amar incondicionalmente a un niño que no lleva sus genes, pero que lleva su nombre y su protección. Segundo, aprendemos sobre la vulnerabilidad en el centro de lo sagrado. El cristianismo no coloca a Dios en un palacio inaccesible
o en una esfera etérea separada de la experiencia humana. Lo coloca en una cueva de animales. Lo hace vulnerable como un bebé. Lo hace dependiente de dos personas pobres y asustadas. Esta es una teología radicalmente diferente a las del mundo antiguo. Los dioses griegos y romanos eran poderosos, caprichosos, distantes. El Dios del Antiguo Testamento era temible, santo, separado. Pero el Dios de la historia de la Natividad es Emmanuel, Dios con nosotros, en la debilidad, en la pobreza, en el exilio, en el sufrimiento. Tercero, aprendemos sobre cómo las grandes historias a menudo comienzan en lugares pequeños. Nazaret era insignificante, Belén era pequeña, María y José eran nadie especial desde la perspectiva del poder y prestigio mundanos. Pero de este origen humilde surgió algo que transformó el mundo. Es un recordatorio de que la grandeza no siempre se anuncia con trompetas. A veces comienza en silencio, en oscuridad, en lugares que el mundo ignora. Y que cada persona, no importa cuán humilde sea su origen, tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. Cuarto, aprendemos sobre la importancia de las decisiones morales en momentos críticos. José pudo haber repudiado a María. Legalmente, tenía ese derecho. Socialmente, habría sido apoyado. Pero eligió la compasión sobre la ley, el amor sobre la reputación. Y esa decisión no solo salvó a María, sino que permitió que naciera Jesús, que comenzara el cristianismo, que la historia tomara el curso que tomó. Nuestras decisiones importan, especialmente las decisiones de mostrar misericordia cuando podríamos justificar el juicio, de proteger cuando podríamos abandonar, de creer cuando sería más fácil dudar. Quinto, aprendemos sobre el costo de seguir convicciones profundas. María y José no tuvieron un camino fácil. Enfrentaron pobreza, peligro, exilio, pérdida. Pero nunca se lee en los evangelios que se quejen o abandonen su misión. Hay una resiliencia allí, una capacidad de soportar dificultades por algo que creen es más grande que ellos mismos. En nuestro mundo moderno, donde la comodidad es a menudo nuestro valor más alto, esta historia nos desafía. ¿Por qué estamos dispuestos a sufrir? ¿Qué creemos que vale la pena proteger incluso cuando cuesta todo? Finalmente, aprendemos sobre el poder duradero de las historias. Hace 2000 años, en un rincón olvidado del Imperio Romano, una joven pareja luchó para traer un niño al mundo. Probablemente esperaban que nadie fuera de su familia inmediata recordara o se preocupara. Pero su historia ha sido contada 1000 millones de veces. Ha inspirado arte sublime. Las Madonas de Rafael, los villancicos de Bach, las catedrales góticas que tocan el cielo. Ha consolado a los moribundos, dado esperanza a los desesperados, desafiado a los poderosos a considerar a los débiles. Las historias importan. Las narrativas que contamos sobre nosotros mismos, sobre nuestros orígenes, sobre lo que valoramos, moldean quiénes llegamos a ser. Y la historia de la Natividad, despojada de todos sus adornos posteriores, es fundamentalmente una historia sobre la esperanza encontrada en lugares improbables, sobre lo divino manifestándose en lo humilde, sobre el amor que persiste a pesar de todas las circunstancias. Hoy, 2000 años después, la ciudad de Belén todavía existe. Ahora es parte de los territorios palestinos, una ciudad de alrededor de 30,000 personas. La Iglesia de la Natividad, una de las iglesias cristianas más antiguas aún en uso, marca el sitio donde la tradición dice que nació Jesús. Millones de peregrinos la visitan cada año. Pero si María y José pudieran ver lo que su historia se ha convertido, las iglesias monumentales, las obras de arte invaluables, los millones que celebran el nacimiento de su hijo cada diciembre, ¿qué pensarían? ¿Se sentirían abrumados, honrados,
confundidos por cómo algo tan sencillo y personal se convirtió en fenómeno global. Tal vez verían tanto lo bueno como lo problemático, el bien como el mensaje de su Hijo sobre el amor, el perdón, la dignidad de cada persona. Ha inspirado actos incontables de caridad, justicia y compasión. Lo problemático, cómo ese mismo mensaje ha sido a veces distorsionado para justificar violencia, exclusión, opresión. Pero fundamentalmente, tal vez simplemente reconocerían esta verdad, que su historia, su experiencia humana de lucha, amor, fe y perseverancia todavía resuena porque toca algo universal en la condición humana. Todos hemos sentido el escándalo y la vergüenza. Todos hemos enfrentado situaciones imposibles. Todos hemos tenido que tomar decisiones difíciles. Todos hemos protegido a aquellos que amamos contra amenazas que parecían abrumadoras. Todos hemos buscado esperanza en la oscuridad. María y José son, en última instancia, nosotros. Y su historia es nuestra historia. La historia de la humanidad navegando incertidumbre, encontrando coraje, eligiendo amor y descubriendo que incluso en los momentos más oscuros, algo nuevo puede nacer. Hemos caminado desde Nazaret hasta Belén, a través del desierto hasta Egipto y de regreso a Galilea. Hemos sentido el polvo del camino, el miedo de la huida, la ternura del amor maternal y paternal. Hemos visto como una historia que comenzó con tanto escándalo, tanta vulnerabilidad, tanta humanidad, se convirtió en el eje de la fe de miles de millones. La pregunta que planteamos al principio era, ¿cómo es posible que un viaje de 5 días a través del desierto y las montañas, emprendido por 2 personas comunes en circunstancias extraordinarias, se haya convertido en el eje central de la fe de miles de millones de personas? Tal vez la respuesta es precisamente porque eran comunes, porque su historia no trata sobre dioses descendiendo en gloria, sino sobre humanos enfrentando lo imposible con las herramientas limitadas que tenían. Fe imperfecta, amor profundo, coraje cuando era necesario, miedo cuando era honesto. O tal vez, la respuesta es que las mejores historias, las que realmente perduran, no son sobre la perfección, sino sobre la redención. No sobre evitar el sufrimiento, sino sobre encontrar significado dentro de él. No sobre el poder que aplasta, sino sobre la vulnerabilidad que transforma. María no era una figura de mármol, sin emociones. Era una adolescente asustada, que tuvo que crecer demasiado rápido. José no era un santo perfecto. Era un hombre tratando de hacer lo correcto en circunstancias confusas. Jesús no nació en esplendor, nació como nacemos todos, vulnerable, dependiente, humano. Y tal vez, precisamente, esa humanidad es lo que permite que esta historia resuene a través de culturas, siglos y contextos tan diferentes. Porque, aunque los detalles de nuestras vidas son diferentes, vivimos en ciudades modernas, no en aldeas antiguas. Nuestros viajes son en aviones, no en burros. Nuestras amenazas vienen de diferentes fuentes. Los desafíos fundamentales son los mismos. ¿Cómo encontramos coraje cuando tenemos miedo? ¿Cómo amamos cuando sería más fácil juzgar? ¿Cómo protegemos lo precioso en un mundo peligroso? ¿Cómo encontramos esperanza cuando las circunstancias sugieren desesperación? ¿Cómo creamos significado en medio de sufrimiento? María y José no tenían respuestas perfectas, pero siguieron caminando, paso tras paso, día tras día, haciendo lo siguiente que debía hacerse, protegiendo lo que debía protegerse, amando lo que debía amarse. Y al final, eso fue suficiente. No porque todo salió perfectamente,
su hijo eventualmente sería ejecutado, sino porque vivieron con integridad, con amor, con fe en que sus acciones importaban incluso cuando no podían ver el cuadro completo. Hay una sabiduría en eso para todos nosotros. Vivimos en tiempos inciertos como vivieron ellos. Enfrentamos amenazas que a veces parecen abrumadoras. Tomamos decisiones con información incompleta. Amamos sabiendo que el amor nos hace vulnerables al dolor. Esperamos sin garantías de que nuestras esperanzas se realizarán de la manera que deseamos. Pero seguimos caminando. Seguimos amando. Seguimos esperando. Seguimos protegiendo lo que vale la pena proteger y creando lo que vale la pena crear. Y tal vez, solo tal vez, 2000 años después, alguien recordará nuestras historias también. No porque fuimos perfectos, sino porque fuimos humanos en las mejores maneras posibles. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue la vulnerabilidad de María enfrentando el escándalo? ¿El coraje de José eligiendo quedarse cuando podría haber partido? ¿El peligro de la huida a Egipto? ¿O quizás la humanidad ordinaria de toda la experiencia? ¿El recordatorio de que las grandes historias comienzan en lugares pequeños? Me encantaría saber qué parte de este viaje nocturno se quedó contigo. Si hay otros momentos de la historia que te gustaría explorar juntos, déjamelo saber en los comentarios. Somnialis es un viaje compartido y tus sugerencias dan forma a los próximos destinos. ¿Quieres que exploremos otros personajes bíblicos desde una perspectiva histórica? ¿Civilizaciones antiguas? ¿Momentos que cambiaron el curso de la humanidad? Estoy escuchando. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo del pasado humano, buscando entender cómo llegamos a ser quienes somos. Buscamos las historias que nos hacen humanos, que nos conectan a través del tiempo, que nos recuerdan que aunque los contextos cambien, los desafíos fundamentales de ser humano permanecen. Y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos el próximo episodio. No querrás perderte lo que viene. Si esta historia valió la pena tu tiempo, un me gusta y compartirla con alguien que también ama la historia significaría mucho para mí. Cada gesto pequeño ayuda a que estas historias lleguen a más viajeros nocturnos. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. El polvo del camino se asienta. Las estrellas sobre Belén siguen brillando, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollan bajo su luz. En una cueva que huele a paja y animales, una joven madre sostiene a su bebé, sin saber que esta noche será recordada durante milenios. Un padre adoptivo monta guardia, protegiendo lo que ha elegido amar. Y el mundo duerme, sin saber que algo ha cambiado. 2000 años después, nosotros recordamos. No porque entendamos completamente, no porque tengamos todas las respuestas, sino porque en esta historia de vulnerabilidad, coraje, amor y esperanza, vemos reflejada nuestra propia humanidad, nuestra propia búsqueda de significado, nuestra propia lucha por proteger lo precioso en un mundo incierto. Así que esta noche, mientras cierras los ojos y dejas que el sueño te lleve, lleva contigo esta imagen. Una familia de refugiados en tierra extraña, acurrucados juntos contra el frío, sosteniendo entre ellos no solo un bebé, sino una esperanza. La esperanza de que el amor es más fuerte que el miedo, que la vulnerabilidad puede ser sagrada, que las historias que comenzamos hoy pueden resonar mucho más allá de lo que podemos imaginar, que tus propios viajes, aunque difíciles, te lleven a lugares de significado, que tus propias decisiones de amor y coraje resuenen a través del tiempo, que encuentres refugio cuando lo necesites, que protejas lo que vale la pena proteger, y que en tus momentos más oscuros recuerdes que incluso en cuevas que huelen a animales,
pueden hacer algo extraordinario. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien, viajero nocturno. Duerme bien